Y esto es un lujo porque Ediciones La Discreta se separa del proyecto al que estamos ahora acostumbrados de editoriales independientes. Por un lado, porque no es un proyecto personal, no hay un editor que impone su gusto lector y su apuesta, sino que es un proyecto cooperativo que lleva ya funcionando 15 años, más años que la mayor parte de las editoriales independientes ahora. Los proyectos se aprueban por un consejo editorial que está formado por magníficos escritores, por magníficos especialistas, profesores universitarios, y todos ellos ponen su tiempo de forma altruista y su esfuerzo de forma altruista. No se busca nunca la comercialidad de un libro, sino su calidad. Y todo eso nos lo podemos permitir gracias a una estructura que nos respalda de amigos de La Discreta, que aportan una cantidad anual para que podamos publicar los libros, y no solo publicar libros, también La Discreta también incluye un sello discográfico, Cretadisc, y toda una serie de proyectos culturales que incluyen actos en directo, con música, con poemas, recitales, de los que los amigos de La Discreta reciben puntual información. Y yo ya voy a dejar mi anécdota y mi presentación después de haber presentado a la editorial, y paso a presentar a Emilio Gavilanes y a Nañón. Emilio Gavilanes es uno de los escritores de La Discreta, forma parte también del consejo editorial, es un autor magnífico, ha publicado en Seix Barral la primera aventura en 1991, creo que fue, ¿no? Poco después El Bosque Perdido también en Seix Barral, El Río en Ediciones de La Discreta, que quedó finalista del premio Setenil en el año 2009, en el año 2009, Una gota de ámbar en Ediciones de La Discreta también, novela, en Ediciones Menos Cuarto, El Reino de la Nada. Fue el ganador el año pasado del premio Títulos de Novela con Breve Enciclopedia de la Infancia. Ha publicado los 2 libros de haikus, Salta de agua un pez y El Gran Silencio, y acaba de publicar también en Ediciones de La Discreta, que se presenta la semana que viene, Historia secreta del mundo. Invitamos también a los asistentes a la presentación de Historia secreta del mundo, que será en Espacio Lenguaje, en la calle Doctor Porquet, a las 7 de la tarde, creo recordar, 7:30 de la tarde, y les invito a conocerla. Y a Nañón, pues para quienes no la conocen, es una persona con un currículum muy particular. Nació en Valencia en 1965, es licenciada en informática, es donde ha desarrollado su carrera profesional, pero también estudió danza clásica, danza contemporánea, participa en multitud de proyectos de danza, ha desarrollado una importante labor dentro de talleres literarios, y sus relatos han ganado, además de premios, el honor de ser incluidos en diversas antologías. Acaba de publicar también un libro de haikus en colaboración con Isabel Rodríguez, Entre las Tarzas, y Días con R recopila los relatos que ha escrito en la selección de relatos de los últimos años. Y nada más, os dejo con Emilio y con Ana. Gracias. Gracias, Paloma. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a Ana por el magnífico libro que ha entregado a La Discreta, y también felicitar a La Discreta por haber fichado este gran libro. Más que lo que yo pueda decir del libro, a mí me interesa conocer lo que nos puede contar Ana un poco sobre este libro. Yo traigo una serie de preguntas, de curiosidades, con las
las que espero que resulten cosas interesantes de esta conversación. El libro está compuesto de cuentos muy variados. Los hay escritos en primera persona, en tercera, hay narradores masculinos, narradores femeninos, pero quizá haya algo que los une. Me gustaría preguntarte si hay alguna unidad en esta colección. Sí, bueno, estos relatos, yo, a diferencia de lo que creo que ocurrirá en el futuro, donde quizá tenga yo un tema y busque los relatos como una conexión, aquí ha ocurrido al revés. Lo que hice fue buscar conexiones entre relatos que yo ya tenía escritos de los talleres de escritura. Entonces fue algo muy chocante, porque de repente te das cuenta ahí de las obsesiones que puedes tener. Por ejemplo, de los 16 relatos que componen el libro, la muerte está en 14 de ellos. Entonces, claro, me hizo que pensar, ¿no? Porque es lo que te encuentras de pronto. Sí que están unidos por el título del libro, que es Días con R, ¿no? Proviene de uno de los relatos donde se cita un refrán que dice: no te cortes las uñas los días con R porque te saldrán padastros. Entonces es como la idea de mala suerte, y en realidad todos los relatos tienen un conflicto a los que se tiene que enfrentar el personaje. Sí que es verdad que soy muy maniática con el punto de vista del narrador. Dices que hay algunos en primera persona, otros nos cuenta una niña, un niño, son voces inocentes, y es porque a mí me gusta escuchar lo que la historia me pide. O sea, no impongo yo un narrador, sino que a cada historia me gusta darle la voz que creo que necesita, ¿no? En eso intento sentir quién tiene que contar la historia, porque la historia es diferente según quien la cuente. Entonces, en eso soy un poco maniática, en el punto de vista del narrador. Y hay una cosa que encuentro que es común a todos los cuentos, y es el estilo, que es un estilo muy claro, muy leve, porque la lectura se hace muy fácil, se avanza con mucha facilidad en el libro, pero las historias son tremendas, son muy contundentes. Entonces hay como un contraste entre la facilidad y la claridad del estilo y la oscuridad de los temas. Y no sé si ese contraste es buscado para conseguir algún efecto especial, no sé. No, en realidad sí que mucha gente me comenta que se lee muy fácil. Yo creo que ahí la danza tiene mucho que ver, porque la gente, cuando yo empecé a hacer talleres, me decían: es que el ritmo lo llevas muy bien, las frases cortas, largas, ¿cómo lo haces? Y digo, pues no tengo ni idea, es lo que me sale, porque es algo que siento, lo siento así. Entonces sí que es verdad, o como una pieza de música, ¿no? Que te lleva de principio a fin con mucha facilidad. Otro tema es que son historias muy duras, ¿no? Así que no os asustéis, porque hay mucho humor negro, estas voces inocentes ejercen pues de bálsamo, ¿no? Para que la historia no llegue, primero para protegerme a mí misma cuando las escribía, ¿no? Y que no lleguen al lector tampoco tan directamente, ¿no? Entonces sí que utilizo pues eso, elementos absurdos, el surrealismo, de forma que eso ejerce un poco de bálsamo. Pero sí que me han dicho, por ejemplo, está gustando mucho el libro tanto a lectores más exigentes, porque sí que ven ese trasfondo de las historias a lo mejor, como a gente que se queda más en las historias mismas del libro y no trasciende o no busca esa otra gran historia que pueda haber detrás de los cuentos. Y me estoy encontrando con mucha variedad de lectores, igual que con las preferencias por cada relato son muy diferentes. Me sorprende mucho lo que la gente, a mí me ha gustado nunca, hay unos que coinciden, 3 o 4, la mayoría de personas, pero luego les suele gustar cosas que me asombran, que no me espero de ese lector a lo mejor. Antes has dicho que en muchos de los cuentos es determinante la mala suerte. ¿Y la mala suerte realmente te parece que es determinante en la vida? ¿O es un tema literario con el que te encuentras?
yo creo que los días, todos hemos tenido días con R en la vida y todo el mundo cuando tiene una mala experiencia habla de crecimiento, de que eso le ha llevado a vivir de otra manera, que le hace relativizar las cosas. Entonces yo creo, bueno, y los cuentistas creo que en general nos gusta más ponerle las cosas difíciles a los personajes, pero también creo que porque de ahí aprendemos más que cuando todo va de maravilla, que además es mentira, la vida hay días con R y días sin R. Bueno, yo conozco este libro tuyo y también he leído haikus que son magníficos. No conozco el libro que ha dicho Paloma que acaba de salir. Pero Hoy lo vas a conocer porque sí, te lo voy a regalar. me encanta. Y bueno, parece que te interesan los géneros breves, porque este es un libro de cuentos y el haiku es el género más breve en la poesía. ¿Te interesa por alguna razón la brevedad? Pues me lo he planteado. Chekhov decía en una de las cartas hacia el final de su vida: nada de lo que escribo me parece suficientemente breve. Y escribió cosas breves realmente. Sí. Pues no tengo una respuesta clara, pero sí que es verdad que me gusta tener límites cuando abordo, que son falsos los límites, porque por ejemplo los microrelatos o los relatos luego, aunque son anécdotas breves, trascienden a cosas más importantes. Pero sí que incluso en los espacios en que me muevo dentro de los cuentos, son casas, son espacios cerrados, no sé, no tengo la respuesta, pero sé que me gusta. También es por el estilo de vida que llevo, puede ser, porque hago muchas cosas, tengo 3 hijos, bailo, hasta ahora trabajaba en una empresa bastantes horas, y entonces es una forma de limitarte también en el tiempo. Me da mucho miedo abordar cosas más importantes. Ahora también me intereso por el cortometraje. Sí, sé que me atraen los géneros breves, no sé por qué. ¿Y hay alguna relación entre tus haikus y tus cuentos? Es decir, en los haikus tratas de condensar historias o en los cuentos tratas de integrar haikus, imágenes. No. En tus cuentos sí que veo más relación en el haiku y cuento, pero para mí, a ver, haiku escribo, no lo busco el haiku, sino que, bueno, el cuento tampoco en realidad, pero bueno, el haiku cuando tengo muy poquitos, de hecho creo que la mayoría de los que tengo están en el libro Entre las zarzas, tengo escritos a lo mejor unos 25 más, pero el haiku lo escribo cuando llega, cuando lo siento, no voy a buscarlo, ¿no? El cuento a veces voy a buscarlo, pero también viene casi siempre por un chispazo así que surge. Pero en realidad no encuentro haikus en mis cuentos, no separo un poco, igual que la danza, cada cosa muestra una parte de mí, algo que quiero compartir. Estoy escribiendo también poesía infantil y ahí me reencuentro con la niña que llevo dentro y con las ganas de compartir con los niños mi experiencia. Pero creo que separo un poco las... De hecho me gusta abordar muchos géneros porque siempre digo esto es un haiku, esto es un cuento, o esto podría ser una novela, que me da mucho miedo, pero ahí te tomo mis notas y lo dejo por si acaso. Y a la hora de escribir cuentos, ¿tienes alguna teoría preestablecida? ¿Sigues alguna especie de decálogo para escribir cuentos? Es decir, ¿esperas o decides que todos los cuentos van a tener un final sorprendente o no sé? No, bueno, ¿Sigues alguna teoría? Sí, yo me he formado en talleres de escritura y tuve la suerte de comenzar con Enrique Páez, que es un gran maestro, y le agradezco siempre porque sí que es verdad que una vez tengo ese primer chispazo, sí que utilizo las técnicas narrativas, pero él nos enseñó a la vez, o sea, que todas las lecturas nos mostraba qué tipo de lecturas podíamos hacer, también a sacar nuestra creatividad y a que la escritura no fuera, porque en los talleres corres el peligro de imitar, ¿no? los textos de muestra. Entonces él nos ayudaba a sacar nuestra propia historia, a trabajar la memoria, la imaginación, pero siempre desde un punto de vista muy personal. Sí que es verdad que una vez que yo trabajo mucho por sensaciones, ¿no? Visual, porque para mí las historias las suelo ver, tengo esa suerte
cuando tengo un chispazo, casi la historia la veo y la escribo. Pero sí que es verdad que luego hay un trabajo de técnicas narrativas pero como te he dicho antes, igual que el narrador, soy muy pesada para escuchar lo que la historia me pide. Entonces, pues la trama para crear una determinada atmósfera, un principio que atrape. Los finales me los critican a veces porque los dejo abiertos, pero para mí es complicidad con el lector también. Y sobre todo porque creo que lo que quería decir ya lo he dicho. O sea, que es que lo importante a veces no es esa historia que estás leyendo, sino la otra historia que el lector debe o encontrará a lo largo de su vida. Yo a veces leyendo a Cortázar, pues Casa Tomada, por ejemplo, que dicen que quizá la pudo haber escrito pensando en Argentina y en el peronismo y tal, pero para mí a veces es mi propia mente y alguien que quiera apoderarse de ella, o cuando me intentan cosas que yo no quiero hacer y me obligan a hacer. Entonces a mí los cuentos me sugieren otras cosas y me gustaría que mis cuentos fueran así, que el lector pensara en otra cosa y que a lo largo de su vida, si recuerda mi cuento y le sirve, estupendo. Dices que ves el cuento de una vez, pero ves todo el cuento, ves el principio, el medio, el final, porque hay como dos corrientes, ¿no? El otro día, en la presentación de unos cuentos de José Ovejero, hablaba con José María Merino y parece que tienen dos actitudes contrapuestas. José María Merino dice que ve completo el cuento y José Ovejero dice que parte de algo, unas veces es una imagen o una frase, y va descubriendo hacia dónde le lleva eso. El otro es, tú ves todo el paisaje y tratas de organizarlo. Sí, soy más como Merino. Me veo más como Merino. Lo que sí que es verdad que a veces se te resiste, ¿no? Sí que las menos veces veo una parte y de repente ocurre algo que me da al final, me da luz, ¿no? Y entonces ya me quedo tranquila. Mientras tanto, no me quedo tranquila. Por eso me da miedo la novela, porque yo cuando estoy con un cuento, luego ya lo de corregir es otra historia. Pero el darle forma me agobia mucho. Estoy inquieta hasta que no duermo, hasta que lo digo, ya lo tengo. Luego ya es trabajo de contarlo lo mejor que puedas para el lector. Pero el verlo... Pero lo ves entero, un organismo completo. Sí, casi siempre sí. O por lo menos lo siento de una manera que sé que lo tendré en pocos días, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no, pero digo, ya lo tengo. No sé, es que es muy difícil de explicar porque es algo que sientes. Pero nunca te has metido o te has puesto a escribir un cuento que no sabes de qué va a ir. No. O sea, tienes un personaje y lo colocas en un sitio y dices, bueno, a ver qué pasa con él. No, es que rechazo mucho lo que no siento. Entonces es algo que persistente. Cuando es una frase o una persona... Yo, por ejemplo, Cactus, que está en este libro, veía a un compañero de trabajo todos los días solo en la mesa de almuerzo lleno de púas, un día tras otro y tal. Entonces digo, esto es un cuento. Pero en el momento en que me pongo a escribir sí que veo la historia, no sé, es un poco difícil, pero sí que son cosas como obsesivas, ¿no? que se repiten y sabes que ahí está tu historia. Cactus es una obra maestra porque es una especie de miniatura de la metamorfosis de Kafka. Es todavía más tremendo, pero está condensado en muy pocas partes. Sí, vamos a contar un poquito alguna premisa de las historias, ¿no? Y has hablado de Cortázar. ¿Quiénes son tus referentes en el cuento? Cortázar me gusta mucho, Kafka también. Esta mañana que me preguntaban en conocer al autor. Cuando leí La Metamorfosis me sentí menos agobiada porque pensé que lo que pasaba por mi mente podía ser materia narrativa, podía contarlo a otros y no sentirme un bicho raro. Y leer entrevistas de muchos de estos escritores como que me calma, porque a veces no te sientes un poco bicho raro, ¿no? Me gusta mucho Roald Dahl también, Patricia Ramírez, que casi leo mucho cuento. Eloy Tizón, Merino. Con Merino además tengo una anécdota curiosa que estaba compartiendo con unos amigos que han venido.
porque ya que me gusta tanto lo fantástico, en un viaje a León vimos un cartel que ponía cuentos en los días raros. Y yo me lo anoté y digo, este es un título perfecto para mi libro. Y entonces no sabía quién era José María Merino. Y ellos, al cabo del tiempo, me regalaron el cuento el libro de José María Merino, el cuento de los días raros. Pero al poco gané el concurso de 3 cantos y José María Merino formaba parte del jurado. Y ahora les decía, es que además va a presentar a Emilio Gavilanes el día 26. Es como una cosa muy rara, de una persona que no conoces, como, ¿no? Estamos todos así de relacionados. Has hablado antes de las novelas. ¿Has intentado escribir novelas? Parece que has tomado notas. He tomado notas. Lo que pasa es que yo rompo poco, porque a veces dicen, los escritores escriben mucho para tirar mucho a la basura, pero yo es que esa limpieza la hago mentalmente. Entonces no rechazo mucho, que de hecho ya te digo, haikus cuando los escribo es porque va a ser un haiku. Los que no, ya directamente no los escribo, es una cosa rara que me pasa normalmente. Entonces novelas sí que tomo notas, por si algún día me animo, pero directamente es algo que rechazo, no sé por qué. Igual llegan, puede ser. En alguna entrevista, bueno, y en algún currículum he visto que tu formación es científica, formación académica. ¿Eso te sirve para escribir? ¿Hay alguna relación entre lo científico y la creación? Sí, literaria? Sí, porque cuando, sobre todo como dicen, hay que dejar suelto al creador cuando tienes el germen y esto que digo que veo todo el cuento, ahí el hemisferio izquierdo lo aparco y trabajo creatividad y mucha visualización, pero luego sí que me sirve, pues los que tengo alguna amiga de informática, programadores, pues para esa estructura, ¿no? de principio, nudo y desenlace, o para saber, de repente digo, esto me lo tengo que llevar aquí porque va a funcionar mejor, y eso yo creo que sí que me lo da la parte más de ingeniero, ¿no? de la construcción de la historia. Lo que pasa es que lo hago de forma bastante intuitiva, sé que me ayuda, pero tampoco me pasa igual que con lo del ritmo de las historias, que es una cosa que tengo como muy incorporada. Y una vez ya pasado la fase de decir, tengo el cuento y voy a trabajarlo para que el lector le llegue mejor, o con esas técnicas narrativas que hablamos, ya sí que entra la ingeniería un poco a ayudarme. Has dicho que has participado en talleres de lectura. ¿Tú crees que la literatura se puede enseñar y se puede aprender? Son dos preguntas muy distintas. Sí, es distinto. Yo creo que sí, a las dos. Lo que pasa que, o sea, por el camino de la lectura yo creo que accedes igual a poder escribir bien, leyendo mucho. Lo que pasa que en los talleres vas más rápido y si tienes que pillar un buen profesor. Y entonces sí que es verdad que te dicen en qué cosas te has de fijar, y entonces ya compaginas la lectura con eso otro que te han contado. Yo subrayo mucho los libros con lápiz y me fijo pues, en lo que me han ido diciendo y sigo haciéndolo. Aprendo bastante de otros escritores que me gustan. Lo que pasa que los maestros tienen que tener cuidado de respetar el estilo del alumno, que ese es un peligro, y también me he encontrado algún profesor que quiere inculcarte su estilo. Entonces, ahí tienen que estar muy finos para respetar el estilo del alumno y guiarle bien. Eso es difícil, pero se puede enseñar y se puede las dos cosas. Y leer mucho sobre todo, es importante. Bueno, pues yo no tengo ya ninguna curiosidad más. Ana, Sí. muchas gracias, me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho. Muchas gracias. A ti por estar aquí y apoyarme. Bueno, antes de pasar vamos a proyectar una película que además está Vicente Bonet, que es el director del corto. Mira, están todos los de la productora. Habrá que apagar la luz. Bueno, solo os comento si queréis, o luego, bueno, ahora, alguna historia por encima de... Ahí sí ya empezamos. Vamos al vídeo ya.
Sí, va a comentar unas anécdotas de una historia. Si queréis pasar y sentaros en sillas, Sí. Bueno, sí que igual os he asustado un poco con el contenido del libro. Os decía que hay mucho humor y hay también algunos más realistas y algunos que os puede dejar un regusto amargo. Son relatos duros. Pero os comento algunos así por encima, que casi todos mis relatos empiezan con una premisa chocante, ¿no? Y es a partir de ahí lo que os decía de los padrastros, ¿no? Del título del libro. Son esos conflictos a los que se tienen que enfrentar los personajes. El caso de Cactus que comentábamos antes, pues es un hombre al que le empiezan a salir unas púas por todo el cuerpo y no puede hacer vida normal, pues ni comer, ni sentarse. Y claro, también vemos la reacción de su familia con esa situación, ¿no? Luego, por ejemplo, Los huéspedes del Hotel Aldo, que es el relato que me premiaron, pues este es un hombre que lo confunde con otra persona y hereda un hotel en el centro de Valencia. Valencia está bastante presente y resulta que ahí viven un montón de ancianos chiflados y tiene que lidiar con ellos. Son así el tipo de historias que escribo. Y ahora vais a ver en miniaturas que también tiene esa premisa inicial bastante chocante, que no os voy a desvelar porque prefiero que lo veáis en la película. Nosotros vamos a ver la casa aquí. Pone el volumen al máximo. Venga, señora.
dejado eso, así, rojo. Tenía un amante, Juan, eso seguro. Joder, pues mamá. ¿En forma de corazón? ¿Qué? ¿Te parece divertido? ¿A ti no? A ver si la gente del pueblo se enterara. Las miniaturas de mamá. ¿Y qué madre hace eso? Igual podríamos venderlas. Necesito saber quién es. Juan, tengo que encontrarle. Tranquila. Te ayudaré. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Me han dicho que la solución había muerto. Me ha causado. Hay que hablar con todos. No sé, una niña encima nos hace pasar por esto. Será rápido. No hay mucho donde elegir. Oye, se escrito. Ay, lo siento mucho, niña. Ay, qué pena más grande. Qué disgusto, hija. Con lo que hablaba de ti. Gracias. Y lo poquito que venías a verla, ¿eh? A mí no me extraña, porque doña Asunción... Uy, ya les ganó. Sí, te acompaño de los últimos. Sí. Cuanto más triste, más contento. Perdón. En el cielo que descanses. Hay que dar mucha pena. Mira. ¿Y tú a qué has venido? A buscar a un cara dura. Pero no eres tú. Vamos. Los bocadillos tampoco están mal. Pandilla de impresentables. Si es que a quién se le ocurre. Y a su edad. Lo siento muchísimo. Tu madre era una gran mujer, además de mi mejor amiga. Mami no sabía. Fue un gran apoyo cuando... ¿Cuándo? Siempre. Fue un gran apoyo siempre. ¡Juan! ¡Uy, pero qué delgadito que te has quedado! ¡Ay, cómo se nota que no tenéis ya para ir a buenos restaurantes, eh! Señoras, no se alejen mucho de la caja. O si tenemos que meterlas dentro. Estaba en el baño. Sería con la que mamá... ¿Crees que estaría con él antes de morir, papá? Ahora que lo dices... Tú no te pareces a nadie. ¡Oh, qué gracioso! Creo que prefiero no saber más. No. Tenemos que encontrarlo. Si lo mismo ni ha venido, a saber lo que le importaba a mamá. Sí que ha venido. Claro que ha venido.
Escuchad. Falta una miniatura, la de oro. Pues que ha venido y se la ha llevado. Por favor, Belén, no seas tan ingenua. Las miniaturas se las enviaba él. ¿Pero tú lo sabías? Juan, tenemos que encontrarlo. Así que tú eres la amiguita del hijo de doña Asunción, que en paz descanse, ¿no? No, soy su mujer. Su segunda mujer. Ah, yo con tu edad también era muy guapa, sí. Si yo hubiera querido, bueno. Ay, Vicenta, pero tú eres decente. Pues claro. Francisca, pero si no te había reconocido, ¿cómo te has puesto, hija? Es verdad. Estás gordísima. Oye, Juan, que esa señora es que me está viendo a pedir bocadillos y yo ya no sé de dónde sacarlos. No me queda ya más que esto. Perdone, no sabía que su madre se había muerto. No pasa nada. Mire, le acompaña el sentimiento. Muy bien, gracias. Ay, mi madre, que no sea ella. Hola, Hola. ¿eres su hija? Sí. Tengo algo importante que darte. ¿Es una broma? No, es de hace 2 años. Te he perdonado el interés. Creía que mamá estaba liada con un cubano más joven que yo. ¿Qué haces? Créeme, aún puede ser mejor. Tercer misterio, la coronación de España. Ay, Vicentico. Es él, estoy seguro. Belén, ya me conoces. Yo sería incapaz. Lo siento. Ostras, ¿esto es de mamá? Es de Dios. Me pertenece. ¡Qué vergüenza! Un cura ladrón. Así que lo mío es pecado, pero robar no. No lo hubiera dicho nunca. ¡Todo el mundo fuera de aquí! Hay un sentimiento. Gracias. Te acompaño el sentimiento. Te acompaño el sentimiento. ¿Por qué no me lo contaste, mamá? Si yo lo hubiera entendido. Va, dime quién es. Ayúdame a encontrarlo. No acompaño en el sentimiento.
Está el director, la guionista y el productor de la productora de Social Dog. Y bueno, que muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo. La trayectoria, bueno, lleva bastantes premios, ¿no? Sí. Bueno, si queréis, no sé. Pues, bueno, la verdad es que no me voy a preparar nada. Yo tampoco. Pero Ana nos enseñó el relato Miniaturas en el que se basa el corto y la verdad es que lo leímos y nos encantó porque la premisa inicial era genial y el desarrollo también era muy bueno. Y nada, le pedimos el gran favor de que nos lo prestara y nada, hicimos este corto hace un año, ¿ya? ¿Dos ya? Ahora en agosto. Y la verdad es que gracias a la gran historia de Ana, el corto está yendo muy bien. Nos lo pasamos muy bien escribiéndolo, nos lo pasamos muy bien rodándolo. Ana sale en el corto. De figurante, no sé si me habéis reconocido. Lo tengo que avisar antes porque no estoy ahí de funeral de negro. Y la verdad es que estamos muy contentos tanto con el resultado como con que la gente le ha gustado y demás. O sea que nada, deseando leer el libro y ver pues el resto de relatos, que seguro que son igual de buenos como este. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere preguntarle algo a la autora. Y
Si lo que prefiere es acercarse a ella y hablar un rato con ella más en privado, pues tenemos preparado un vino estupendo aquí al lado para que todos confraternicemos y hablemos entre nosotros todo lo que nos apetece. Muchas gracias. Muchas gracias. Y blanco.